Mis hermanos queridos, para mí llegar al minuto de Dios es como llegar a mi casa, porque mi vocación es imposible de entender sin la renovación carismática católica. Y muchos de los sacerdotes que ustedes bien conocen y mucho aman, tuvieron un gran impacto en mi vida. Quiero recordar una pequeña anécdota cuando yo estaba en el proceso de discernir mi vocación. Vine a misa, aquí al Minuto de Dios. Yo estudiaba física en la Universidad Nacional. Vine a misa temprano, presidía la Eucaristía el padre Rafael García Herreros. ¿Quiénes aquí lo conocieron? Levanten la mano, por favor. ¡Qué alegría! Y después de terminada la Eucaristía, el padre caminaba delante de la iglesia antigua, esa iglesia redonda, que muchos recordamos de aquí del Minuto de Dios. Y el padre, como cosa muy rara, no estaba asediado de gente, porque como era un hombre tan conocido y tan querido, la gente siempre le rodeaba, le preguntaba, le pedía oraciones. Yo era un muchacho, 18 años de edad, o sea que esta anécdota tiene como unos 40 años por ahí para que vayan sumando. Y entonces yo me lo encontré, me lo pillé así solito y me acerqué a saludarlo, porque sabía que era una referencia de la renovación carismática, no solo aquí, sino en todo Colombia. Me preguntó, ¿usted qué hace? Y le dije, yo estudio física y matemáticas en la Universidad Nacional. Y entonces me dijo, o sea que usted resuelve muchos problemas. Y le dije, pues sí, en buena parte, la física, la matemática es eso, ¿no? Resolver problemas. Me miró menos de un segundo, pero es de esas miradas que traen la unción del Señor. Y me dijo, y ya resolvió el problema de Jesucristo. Ya resolvió el problema de Jesucristo. Esa pregunta es el comienzo de esta pequeña enseñanza que con muchísimo amor, les quiero compartir hoy, en el contexto de esta hermosa noche con Jesús. En primer lugar, yo me había acostumbrado a que Jesús era como una caja de respuestas. Voy donde Jesús para que me resuelva mis problemas, no para que me ponga un problema. Y el Padre me dijo, el problema de Jesucristo. La mayor parte de nosotros nos acercamos al Señor básicamente para pedirle, resuélveme esto otro. Tengo un problema de salud, tengo un problema de trabajo, tengo un problema en mi familia. A Jesús no le molesta que le hablemos así, eso que quede claro. Pero hay que decir que Jesús no solamente es el que te resuelve problemas, Él también pone problemas. Hay una canción que se escuchaba mucho en aquella época y que muchos también la habrán escuchado, que decía y dice, Jesucristo me dejó inquieto. ¿Cierto? Su palabra me llenó de luz. Jesús te pone inquieto. Jesús te pone en movimiento. Jesús necesita muchas veces romper el falso orden que tenemos en nuestra vida para traer el verdadero orden de Dios. Por eso es importante resolver el problema de Jesucristo. Lo segundo que me llamó la atención de esa pregunta del querido padre Rafael García Herreros es que ¿cuándo puede uno decir que ya resolvió el problema?
¿Cuándo puede uno decir, ya resolví a Jesucristo? Nunca. Es interesante cómo en el relato de la resurrección, por ejemplo, según San Mateo dice, dile a mis hermanos que vayan a Galilea, que allí me verán. Es decir, que Jesús va adelante. Él siempre va adelante. Y en Lucas capítulo 9 se nos cuenta que Él tomó resueltamente el camino hacia Jerusalén y Él va adelante. Y por eso Jesús es un llamado, es un desafío, es una pregunta que nunca termina. El día que nos estemos muriendo y Dios nos conceda estar en plena reconciliación con Él, el día que nos estemos muriendo, todavía tendremos que ser discípulos suyos para aprender cómo se muere. Así como Él nos enseña cómo se vive, Él también quiere enseñarnos cómo se muere. Por eso Jesús es siempre una pregunta que va delante de nosotros. Un gran santo de nuestra Iglesia Católica, San Ignacio de Loyola, cuando era laico, este dato es bien bonito, cuando él era laico, después se ordenó sacerdote, pero cuando él tuvo su conversión fue la conversión de un laico. Y convertido a Cristo, él escribió una obra que es un clásico de todos los tiempos. Son sus famosos ejercicios espirituales. Los escribió un laico. Hacia el final de los ejercicios espirituales, adivine qué hay. Preguntas. ¿Y cuáles son las 3 preguntas que propone San Ignacio de Loyola? Bendita sea su memoria. San Ignacio de Loyola dice que uno tiene que hacerse 3 preguntas. ¿Qué he hecho por Cristo? ¿Qué estoy haciendo por Cristo? ¿Qué puedo hacer por Cristo? El padre García Herreros habló conmigo en aquella oportunidad 2 minutos. No desarrolló más la idea. La dejó como una semilla que creo que cayó en tierra buena, porque mírame dónde estoy. Pero él no desarrolló la pregunta, San Ignacio sí. La pregunta de Jesucristo es esa, y por eso la pregunta de Jesucristo siempre está delante de nosotros. ¿Qué he hecho por Cristo? Porque si me voy a morir y la respuesta es nada, como se dice en este país, graves. Graves. ¿Qué estoy haciendo por Cristo? ¿Qué puedo hacer por Cristo? Y el tercer aspecto de esa conversación, que ya ven cuánto me marcó, y por eso yo amo este lugar, bueno, por eso y por muchas razones. Salón Justicia y Alabanza, por favor. Las predicaciones de Darío Betancur aquí, invitado por el padre Diego Jaramillo, por favor. Años después me encontré con un obispo que muchos creemos es un santo norteamericano, se llama Fulton, apellido Sheen, Fulton Sheen, que fue arzobispo de Nueva York. Y él decía que la gran pregunta que toda persona debe resolver es la cruz. O sea que fíjate cómo la pregunta que me hizo el padre García Herreros tiene todos estos ecos. ¿Y cómo es pregunta la cruz? Fulton Sheen lo resumía de esta manera: algún día de tu vida, ponte delante de la cruz y hazte esta pregunta: ¿por qué Él está ahí? Esa es la pregunta. ¿Por qué Él está ahí? Claro, ahí están las respuestas, por amor a nosotros. Pero es que hay muchas maneras de amar sin estar en una cruz.
Para perdonarnos, sí, pero hay muchas maneras de perdonar que no tienen que ver con la cruz. ¿Por qué tanto sufrimiento? ¿Por qué tanta sangre? ¿Por qué tanto dolor? ¿Por qué? Son preguntas que hay que hacerse porque si tú sigues el hilo de la sangre, eso me lo enseñó Santa Catalina de Siena, seguir el hilo de la sangre. Si tú sigues el hilo de la sangre, llegas a la llaga. Si tú sigues el hilo de las llagas, llegas al costado. Si tú sigues el hilo del costado, llegas al corazón. Y en el corazón de Cristo descubrirás que el gran absurdo del ser humano es pecar y que el gran absurdo de Dios es perdonar. Es absurdo que nosotros, todos los que estamos aquí, le hayamos dado la espalda a Dios en algún momento. Es absurdo. Pero es absurdo, pero hermosísimamente absurdo, que Él, que no nos necesita, nos busca. Él, que es inocente, muere por los culpables. O como dice el pregón pascual, para rescatar al esclavo, entregaste al hijo. Todo eso viene a mi corazón cuando vengo a este lugar. Vigilias, grupos de oración, seminarios de vida en el Espíritu, seminarios de crecimiento. Sobre todo entender una cosa, entender que la vida, solo se puede vivir con Jesús. ¿Cómo es que dice el lema de esta noche? ¿Cómo es? Las mujeres sacan 10 sobre 10. Los hombres no han terminado de ubicarse. Por favor, solo los varones. ¿Cómo es el lema de esta preciosa noche de oración? ¿Cómo es? Todo con Jesús. Exacto. Todo con Jesús. Todo con Jesús. Llegar uno a esa realidad es llegar a lo que significa ser cristiano. Todo con Jesús, nada sin María. Y es que estamos en la casa de Jesús y María. Ustedes saben que ese es el nombre oficial de la congregación que fundó San Juan Eudes. San Juan Eudes no fundó una congregación diciendo, mi apellido es como raro, voy a fundar una comunidad que se llamen eudistas, para que la gente sepa que existió Juan Eudes. Él no fundó los eudistas, así como Santo Domingo no fundó los dominicos. Mejor dicho, no era su intención ponerles ese nombre, es lo que quiero decir. San Francisco no fundó los franciscanos. Usted se imagina a Francisco diciendo, voy a reunir un poco de gente que sean los franciscanos. Y entonces si yo fundo algo, ¿serán qué? ¿Los nelsonitas o qué? ¿Cómo se llamará esa gente? Los santos no piensan de ese modo. ¿Qué era lo que quería fundar San Juan Eudes? La congregación de Jesús y María. Bueno, terminó la introducción. Ahora vamos a hablar, pues, de Jesús y María. O mejor dicho, vamos a hablar del lugar de Jesús en la vida de María. Algunos de ustedes vienen bien preparados para esta noche de oración. Vienen bien abrigados, traen sus Biblias. Me pregunto cuántos trajeron una libreta. Las libretas, los cuadernos, son interesantes. Escriban en su libreta estas 5 palabras, que son las que vamos a desarrollar ahora, porque nuestra consigna es todo con Jesús, nada sin María. Entonces escriba por favor estas 5 palabras. Son 5 palabras que tienen que ver con la Virgen Santísima. Y apenas empecemos a explicarlas, vamos a ver cómo esas palabras nos muestran por qué todo con Jesús y nada sin María. Primera palabra, ella es virgen, entonces virgen, primera palabra. Segunda, madre. Tercera palabra, peregrina.
que es como decir caminante. Cuarta palabra, intercesora. Quinta palabra, reina. Reina. Una palabra que no les gusta mucho a algunos cristianos no católicos, pero no venimos hoy para pelear. No. Entonces las 5 palabras: virgen, madre, peregrina, intercesora y reina. Y vamos a ver cómo esas 5 palabras nos muestran una realidad fundamental. La idea central de esta predicación está en una sola frase que usted la puede escribir ahora. María no tuvo otro proyecto que Jesús. María no tuvo otro proyecto que Jesús. Ese es el resumen de esta predicación. ¿A qué llamamos el proyecto de una persona? El proyecto de una persona es su plan de vida. El proyecto de una persona es el criterio con el que toma decisiones. Por ejemplo, si una persona quiere ser famosa, todas sus decisiones tienen que ver con qué hago para ser famoso. Tengo que estar en redes sociales, tengo que salir en canales de alta difusión, tengo que lograr videos virales, por ejemplo, tengo que tener un podcast de alto éxito. Todas las decisiones de esa persona están en función de su proyecto de vida. Si una persona quiere hacer dinero, todo lo pone a girar en torno al dinero. Y así sucesivamente. Lo cual ya nos trae una pregunta muy interesante. ¿Cuál es tu proyecto de vida, el tuyo? Yo tuve una bendición muy grande en mi hogar, y es que tanto mi papá como mi mamá tenían muy claro su proyecto de vida. El proyecto de vida de mi mamá era ser mamá, y el proyecto de vida de mi papá era ser papá. Y es que lo dijeron abiertamente. Ese era su proyecto de vida. Como ese era su proyecto de vida, todo lo definían en torno a eso. Voy a trabajar y a ganar millones y millones, no porque eso afecta mi labor de mamá. Entonces no. O sea que tu proyecto de vida es el que determina cómo tomas tú tus decisiones. ¿Qué entra en tu vida y qué no entra en tu vida? Esa es la clave. Eso es lo que significa proyecto de vida. Ahora imagínate una persona que tiene como proyecto de vida Jesús. Esa persona existe y se llama María. 5 palabras: virgen, madre, peregrina, intercesora, reina. Nosotros católicos estamos acostumbrados a llamar siempre, invocar siempre a María con ese título. Ella es la Virgen por antonomasia, la Virgen Santísima. En esta noche de oración es muy hermoso preguntarnos ¿por qué? Es decir, ¿por qué ella tomó ese camino, el camino de la virginidad? Era un camino extraño, ¿ah? Un camino extraño porque evidentemente en el pueblo de Israel lo normal, lo natural, lo que se consideraba bendito era el matrimonio y los hijos, y ciertamente siguen siendo benditos la unión entre el hombre y la mujer bajo la bendición de Dios. Es una gran bendición. De hecho, uno de los prefacios en el ritual del matrimonio dice: tú le otorgaste al hombre y la mujer la única bendición que no fue destruida por el pecado original. Qué cosa tan linda. Es decir, que la unión de los esposos y la fecundidad de los esposos no fue destruida por el pecado original. Después del pecado, sigue habiendo la unión, la bella unión entre hombre y mujer, y sigue habiendo fecundidad en la unión de ellos. Es decir, que la virginidad de María, la virginidad de Jesús, no es un rechazo al matrimonio, sino es más bien una vocación distinta que tiene un propósito distinto.
Y eso es lo primero que debemos preguntarnos cuando nosotros hablamos de María Virgen. ¿Qué significa esa virginidad, ese ser virgen para Dios? Es algo insólito, indudablemente, es algo único, es algo inédito en el pueblo de Dios, pero es algo que tiene un sentido muy profundo. Y el sentido es mostrar la pertenencia radical al Señor. Es reservarse radicalmente para Él. Y aquí es donde entra nuestro tema principal. Dijimos que el tema principal era el proyecto de María, ¿fue? Jesús. Ese fue el proyecto de María. Entonces la razón por la que ella permanece virgen, por la que ella tiene ese propósito de virginidad, ese voto, incluso nos habla San Agustín, ese voto de virginidad de María, ¿de dónde proviene? Del deseo de ser radicalmente para Dios y solo para Dios. Cuando una persona toma el camino de la vida consagrada, por ejemplo, una mujer dentro de la vida religiosa o dentro de un instituto secular, o un varón que se hace monje, ese hombre o esa mujer que toma ese camino tiene un propósito, y ese propósito es manifestar la primacía y la suficiencia de Dios. Es decir, Dios va primero y Dios es suficiente. Con esto que estoy diciendo, que la virginidad de María está proclamando la grandeza de Dios, el poder de Dios, la suficiencia de Dios. Pero además de eso, la virginidad de María está mostrando que Dios es el centro de su proyecto. Ella es virgen en razón de Dios. Ella es virgen para Dios y por Dios. Dios es el centro de su proyecto. Ella organizó su vida en torno a Dios. Algunas personas se preguntaron en tiempos antiguos y también en tiempos recientes, ¿de dónde sacamos nosotros que ella tenía un propósito de virginidad? La respuesta la tenemos en Lucas capítulo 1, en el relato de la Anunciación. En ese hermoso relato lo que encontramos es que el ángel le dice a María, vas a concebir, vas a tener un hijo, y ella hace esta pregunta, ¿cómo será eso puesto que no conozco varón? A ver, ella ya tenía un compromiso formal, lo que los judíos llaman desposorio. El compromiso formal del desposorio ya daba derechos conyugales, de tal manera que si una mujer que tenía desposorios tenía relaciones íntimas con otro hombre, eso ya era calificado de adulterio. O sea, los desposorios daban derechos conyugales. María estaba desposada con José, como nos dice el mismo relato de la Anunciación. Y sin embargo, cuando el ángel le dice, vas a ser mamá, que es lo más natural para una mujer que se casa, ella dice, ¿cómo va a ser eso? Fíjate que la pregunta es completamente absurda. La pregunta no tiene ningún sentido. Si tú, por ejemplo, ves que una amiga tuya, una prima tuya, o tú misma, que eres mujer, te vas a casar y vas a unirte, por consiguiente, vas a unir tu vida a la vida de un hombre, y alguien te dice, ¿vas a tener hijos? Tú le dices, pues es lo normal. O sea, eso es lo que sucede en los matrimonios. Pero ella pregunta, ¿cómo será eso? ¿Por qué lo pregunta? Ella hace esa pregunta por una razón. Porque su vida estaba organizada para ser solo de Dios y solo para Dios. Si ella tenía ese propósito de ser únicamente para Dios y de ser solo de Dios, y ahora le dicen a ella que tenía ese propósito de virginidad, le dicen, vas a ser mamá, ella dice, un momento, ¿cómo va a ser esto? Porque es que lo que yo le he entendido a Dios es que todo mi cuerpo es para Él. Lo que yo le he entendido a Dios es que todo mi corazón es para Él. Lo que yo le he entendido a Dios es que toda mi vida es para Él. Fíjate que en el centro de todo está Dios. Ella ha organizado su vida en torno a Dios. Y entonces ella dice, a ver, si toda mi vida va a ser en torno a Dios, si toda mi vida está organizada en torno a Dios, y eso significa que mi cuerpo solo le pertenece a Dios, ¿cómo es esta historia de que voy a ser mamá? Esa es la pregunta de María. Y entonces el ángel le da una explicación mística, bellísima, que es donde entra la acción del Espíritu Santo. Lo que esto demuestra, estamos en la primera palabra, son 5 palabras. Lo que esto demuestra es que María Santísima tenía como proyecto de vida, tenía como proyecto fundamental de su vida
ser de Dios en cuerpo y alma. Y había encontrado en José un hombre que entendía este modo tan extraño de ser, un modo tan extraño de amar, un modo tan extraño de servir a Dios. Había encontrado eso en José. Por eso el amor de José es un amor virginal. El amor de María es un amor virginal. Y el amor virginal de José y el amor virginal de María van a recibir la bendición del Hijo de Dios. Porque Jesucristo es el don de Dios para estos dos amores virginales, el de José y el de María. De tal manera que, como siempre nos han enseñado, y es verdad, ella no tiene relaciones con él, y sin embargo, el don que recibe en el Hijo es un don de Dios para el amor de ella y para el amor de él. Dicho sea entre paréntesis, esta es la razón por la que este servidor y otros teólogos y predicadores decimos que la palabra justa para referirse a José no es llamarlo padre adoptivo, no es llamarlo tampoco padre putativo. La expresión más bella y más certera, de acuerdo con la Biblia, es padre virginal. José es padre virginal de Jesús, así como María es madre virginal de Jesús. ¿Qué significa esto? Significa, estamos todavía en la primera palabra, ya cerrándola, significa que María tenía su vida organizada alrededor, completamente alrededor de Dios. Ese era el plan de ella. Pero ahora resulta que Dios eleva ese plan de ella, lo eleva a una altura que nadie podía imaginar en esta tierra. Como dicen tantas oraciones preciosas de María, sin perder la gloria de la virginidad, recibió la alegría de la maternidad. Y cuenta la antífona de la liturgia de las horas del 1 de enero, en que celebramos a María, Madre de Dios: un prodigio tal no se había visto y no se volverá a ver. La que tiene la gloria de la virginidad y la alegría de la maternidad. Es muy importante que entendamos dos cosas para cerrar este primer punto. Primera, que ni la Biblia ni la enseñanza de la Iglesia dicen nada negativo del camino de santidad que es el matrimonio. Debe quedar clara la dignidad, la hermosura que tiene la vocación matrimonial para aquel que ha recibido esa vocación. Pero por otra parte, debe quedar también claro que para quien ha recibido el don de permanecer solo para Dios, hay indudablemente una gloria. ¿Gloria en qué sentido? La gloria en la Biblia siempre hace referencia a una presencia particular de Dios. Y efectivamente, cuando una persona vive realmente una consagración virginal, cuando una persona vive realmente su celibato como nos corresponde a los sacerdotes, cuando una persona vive su consagración, su celibato, se convierte como en una señal para el pueblo de Dios, una señal de que Dios, por una parte, merece ser amado por encima de todo y de todos, y por otra parte, que Dios es capaz y es suficiente para el corazón humano. Entonces, resumen de esta primera palabra, la virginidad de María nos está mostrando que en el centro de su existencia, en el eje mismo de su existencia, estaba ser para Dios. Segunda palabra, ella es madre. Y si nosotros nos damos cuenta de nuestra experiencia cotidiana, la maternidad es algo que cambia completamente el corazón de una mujer. Creo que ya perdí la cuenta del número de mujeres que en su testimonio cuentan lo que significa ser mamá. Es una experiencia, es algo tan profundamente transformante, porque es entrar en contacto con lo más profundo que tiene el cuerpo y la psiquis de la mujer. Fue voluntad de Dios que la mujer quedara constituida ministra de la vida, dadora de la vida. Y esa capacidad de dar vida es tan fuerte en la mujer que no solamente se expresa en la maternidad física. Hay personas, tantos santos, tantas santas,
que no han tenido la paternidad física, fisiológica, no han tenido la maternidad física, y sin embargo desarrollan una maternidad espiritual. Necesitan dar vida de otro modo. Yo pienso muy particularmente en las fundadoras de comunidades y pienso muy especialmente en las misioneras. Qué impresión ver que una mujer renuncia a las lícitas alegrías del matrimonio y de la maternidad física para llevar la palabra de Dios a grandes distancias y con grandes riesgos. ¿Cuántas de esas mujeres han pasado por humillaciones, por cárceles, por secuestros? ¿Qué están haciendo esas mujeres? Están dando vida. Entonces, la vocación a la maternidad es la vocación de dar vida. Y esa vocación a la maternidad tiene un comienzo en esta tierra, pero tiene su culminación únicamente en el cielo. Por eso, a veces, en los encuentros matrimoniales, encuentros de parejas, me gusta decir esta frase a los papás y mamás. ¿Saben ustedes para qué tienen hijos? Algunos se quedan un poco así como despistados con la pregunta. ¿Sabes para qué tienes hijos? Para darle santos a Dios. Ese es el propósito de tener hijos. Los hijos, óiganme muy bien esto todos, por favor. Los hijos no son un efecto colateral, deseado o no deseado, de una relación sexual. Los hijos no son ningún efecto colateral. Los hijos han sido amados desde antes de que existieran, porque nos dice San Pablo en Efesios capítulo 1, Él nos eligió, desde siempre nos eligió. Y es muy importante que nosotros captemos lo que significa la auténtica maternidad. No es simplemente parir, no es simplemente dar a luz, ni siquiera se limita a criar. La mejor definición de maternidad es dar vida. Pero ¿qué vida? ¿Qué vida? Si te limitas únicamente a la vida fisiológica, es muy poco. Si vas a una vida, llamémosla así, intelectual, cultural, eso es más. Si tú piensas en una vida de gracia, en una vida que conecte con la eternidad, eso es ser mamá. Y por eso el único descanso lícito para una mamá, aquí les cuento si nadie se lo había dicho, el único descanso lícito de una mamá es ver a sus hijos en el cielo. Ese es el descanso de una mamá. Pero claro, como ellos tienen también su propia voluntad, y la voluntad de la mamá no puede reemplazar la voluntad de ningún hijo ni de ninguna hija, lo que corresponde a la mamá es hacer todo lo que esté de su parte, todo lo que esté de su parte, para que ese hijo, para que esa hija viva en Dios y esté para siempre junto a Dios. Darle hijos a la tierra es darle hijos a las tumbas. Darle hijos al cielo es darle hijos a Papá Dios. Eso es ser mamá. María es mamá, María es madre, y es madre de manera superlativa. María es madre hasta el punto de que ella, en su entrega a su divino Hijo Jesucristo, no tiene otro proyecto, no hace otra cosa. Y esto me impacta mucho, hermanos, porque vivimos en un tiempo en donde a las mujeres se les felicita por muchísimas razones, menos por ser mamás. Usted mire, por ejemplo, pongan cualquier inteligencia artificial, ChatGPT, Claude, el que sea, Copilot, el que quiera. Ponga usted, dame una lista de 10 mujeres famosas o 20 mujeres famosas y por qué son famosas. Mira lo que te va a responder, porque yo he hecho ese ejercicio. Fulanita de tal, gran escritora. En cambio, fulanita de tal fue una científica brillante. La otra fue una gran estadista. Otra fue una gran filósofa. Otra una escritora. ¿Y las mamás? El mundo no reconoce el don de la maternidad. Si tomamos por voz del mundo lo que nos encontramos en los buscadores típicos de Internet, el mundo no reconoce el don de la maternidad.
¿Y saben lo que eso está produciendo? Una generación de mujeres que tienen clara una cosa en la vida: no quiero ser mamá. Hablaba hace poco en dirección espiritual con una jovencita, bastante joven de hecho, unos 21 años, una muchacha que ha tenido una conversión muy bella porque ella salió del ateísmo. Antes estaba en todos estos movimientos que ustedes y yo conocemos, ese feminismo extremo y todas esas cosas, abortista. Tuvo una conversión espectacular, de esas obras grandes que mi Dios hace. Pero hay una parte de ella que me dejó preocupado. Ella piensa que tal vez puede dedicarse, consagrarse a Dios, hasta ahí todo muy lindo, pero no está segura. Yo personalmente creería que tal vez no es su llamado, porque todos son llamados. Lo que me llamó la atención fue que entonces le dije, bueno, planteémonos cómo sería el tema del matrimonio en tu caso. ¿Sabe lo que me dice ella? Lo del matrimonio me gusta. Y le dije, ¿y los hijos? Entonces hicimos un ejercicio muy simpático. Le dije, te voy a dar 100 puntos y los tienes que distribuir en 4 cajas o 4 cubetas, 4 baldes, como lo quieras llamar. Te voy a dar 100 puntos o 100 pelotitas. Piensa tú en 100 pimpones para meter en 4 cajas. Pero tienes solo 100 y tienes que distribuirlos todos. La primera caja es, quiero compañía. La segunda caja es, quiero hijos. La tercera caja es, quiero evangelizar con mi esposo. La cuarta caja es, me alegra tener un hogar. Para hacerles la historia corta, el tener compañía se llevó 60 puntos. El tener hijos, 5 puntos. Pero es que ¿sabe qué le sucede a esa niña? Que es representativa de la mayor parte de las jovencitas de esa edad que yo conozco. ¿Sabe qué le está sucediendo? Que ella está bombardeada por esto que les estoy contando de los medios de comunicación. Es que los medios de comunicación siempre hablan de la maternidad como una carga, como un problema, como un servilismo, como un fracaso de tus verdaderas metas, porque tus verdaderas metas deben ser tener el cuerpo perfecto, ser admirada por todos, ascender profesionalmente, ser autónoma, independiente. Frente a todas esas ideas, nos acercamos a María. ¿Y qué encontramos en María? La primera palabra, virgen, y la segunda palabra, madre. Enteramente madre, completamente madre. Es decir, una mujer que se dio y que dio vida, entregó vida. ¡Vida! Hay un proverbio chino que me parece muy hermoso y que lo repito desde hace mucho tiempo. Siempre queda perfume en el que reparte rosas. Aquella persona que ama se convierte como en un canal que transporta ese río delicioso y perfumado del amor. Pero el proverbio dice, siempre queda perfume en el que reparte rosas. Si tú has amado con volumen de mamá, el amor untó cada una de tus células, el amor llenó tus ojos, el amor colmó tus oídos, el amor caminó por tus venas. Eso es ser plenamente mamá. El Día de la Madre solo existe para el comercio, para comprar cosas. Pero bueno, digamos, en medio de las circunstancias, alegrémonos que eso existe para recordar que hay un don tan precioso. María fue mamá de una manera tan intensa que su maternidad se fue más allá de su hijo Jesús. Es mamá que cuando está en Caná de Galilea ve que esos jovencitos van a pasar un mal rato. No previeron bien las cosas estos muchachos. Algo pasó aquí, no tienen vino. ¿Te das cuenta cómo es mamá? ¿Te das cuenta cómo ella se anticipa? Eso es muy propio de las mamás. Cómo ella se anticipa a la necesidad, cómo se da cuenta, esto no va a funcionar.
Pero para que no haya un momento incómodo, un momento vergonzoso para ellos, ¿qué es lo que hace? Esta preciosa mamá que se llama María se anticipa, busca cómo resolver el problema. ¿Qué busca? ¿Utilidad para ella? Ninguna. ¿Aplauso para ella? Ninguna. ¿Figurar? Nada. ¿Qué busca? Que el momento sea bello y feliz para ellos. Dar vida. Dar vida. Jesús, que la conocía muy bien, le dijo al pie de la cruz aquellas palabras que ustedes y yo recordamos. ¿Recuerdas, no? Mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. ¿Cómo sería de mamá? ¿Cómo sería, hasta qué punto sería mamá esta mamá? Que Jesús, que la conocía mejor que nadie, dijo, es tan mamá que es capaz de acoger a muchos otros. Y entre esos otros, acogidos por ella, estamos nosotros. Por eso nosotros la sentimos madre, madre nuestra en el orden de la gracia. Ella es madre. No tiene otro proyecto, no hace otra cosa. ¿Dónde están las obras completas de María de Nazaret? ¿Dónde está la gran empresa que ella fundó? ¿Dónde está el país que ella gobernó? Es decir, todo por lo que hoy son famosas las mujeres, ¿dónde está en el caso de María? ¿Dónde está? No está. Pero es que el libro que ella escribió se llama Jesús. La empresa que ella fundó se llama el Evangelio, vivido por ella y transmitido por su Hijo. Ese es todo su proyecto. No hizo otra cosa. No gobierna países, atrae y gobierna los corazones que nos acercamos a ella con humildad para decirle, muéstrame a Jesús, como decimos en la salve. Muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Su proyecto fue Jesús. El libro que escribió fue Jesús. La empresa que hizo, el país que gobernó, su filosofía fue Jesús. Ella sabe y ella nos enseña lo que significa poner en el centro de la existencia a Jesucristo. María es intercesora. Se nota en las bodas de Caná, se nota al pie de la cruz. Pero yo quiero destacar otro momento que hace tiempo me tiene tan impactado, y quizás algunos ya me lo hayan escuchado en otra predicación. Me refiero a Pentecostés. Todos estamos acostumbrados a ver la imagen, María con los apóstoles orando, lenguas de fuego, todo muy bello. Detente un momentico. María con los apóstoles. Cambiemos la palabra apóstoles y pongamos esta otra palabra. María con los faltones. ¿Dónde estaban ellos cuando llegó la cruz? ¿Dónde estaban? Escondidos, huyendo, cada uno cuidando su pellejo. 50 días después, la mamá, que sabe que le abandonaron a su hijo, está orando con ellos y en favor de ellos. O sea, ¿tú estás dimensionando el tamaño del perdón que hay en el corazón de María? Las que son mamás me van a entender perfectamente, pero creo que todos comprendemos algo. Imagínate que tu hijo amado, tiene unos discípulos que se supone que son sus grandes discípulos que están ahí con él todo el tiempo. Se supone que son, pues, los cercanos. Son aquellos a los que Jesús mismo dijo, ya no llamo siervos, sino amigos. Y llega el momento de la cruz y ¿qué se hicieron los amigos? Se fueron. Imagínate qué siente una mamá frente a los traidores, frente a los faltones, frente a los que abandonaron al hijo. Imagínate lo que siente una mamá. Pero menos de 2 meses después,
está ella. Yo me la imagino así como en un rinconcito. Había también otras mujeres orando. Yo me la imagino así como en un rinconcito, ella pidiendo el Espíritu Santo, ella implorando, pidiéndole a Dios Padre, envía el Espíritu, pidiéndole a su Hijo, como anuncia Hechos de los Apóstoles capítulo 2. Dice Hechos de los Apóstoles capítulo 2, que es Jesús resucitado a la diestra del Padre, el que recibió el Espíritu Santo y el que lo derrama sobre nosotros. Yo me imagino a María orando así, María pidiéndole a su Hijo. O sea, tú te imaginas esa dimensión, o sea, esto como dicen es otro nivel. ¿Tú te imaginas a María orando así? María orando de esa manera. Hijo, tú conoces a este poco de traidores. Hijo, tú sabes que son buenos para nada. Hijo, tú sabes que de los 11 no se saca uno. Hijo, mándales el Espíritu. Esa es la intercesora. ¿Y por qué estoy haciendo toda esta historieta? Porque después de ellos, ¿quiénes son faltones? ¿Alguno entre ustedes ha sido faltón ante Dios? ¿Sí? Levantamos la mano los que le hemos fallado a Dios. Les tengo una buena noticia. Hay una que es capaz de interceder para que la gloria de Jesús abunde en tu vida, para que la gloria de Jesús llene tu vida. Dicho de otra manera, tus errores no van a detener la oración de María. Tus errores no van a detener la oración de María. Y si hay una cosa que a mí me ha impresionado escuchando a aquellos que han militado en el protestantismo y que luego han vuelto a la Iglesia Católica, o que han llegado a la Iglesia Católica, porque antes no lo eran, si hay algo que a mí me ha impresionado, es cuando un ex protestante se da cuenta, ella estaba orando por mí mientras yo hablaba mal de ella. Ella estaba orando por mí. Yo ni la conocía, ni me importaba. Yo pasaba olímpicamente de María. ¿Para qué? Yo voy directo a Jesús. Quítese, señora, que yo voy directo a Jesús. Jesús, yo, aquí, directo. Y por supuesto que cada uno de nosotros puede ir directo a Jesús. Por supuesto. Pero yo hago una pregunta. ¿Por qué la Biblia está llena de tantos pasajes en donde se pide oración y en donde se da oración? ¿Por qué si nosotros miramos las cartas de Pablo o de Pedro, están repletas de oración? Cuando dice, por ejemplo, el apóstol San Pablo, doblo mis rodillas implorando, rogando. Es que la intercesión es el palpitar del corazón de un cristiano. Porque Dios es el único que da los bienes, eso es cierto. Pero Dios ha querido que en cada uno de nosotros se reflejen sus bienes para que lleguen a otros. Y eso sucede en el orden natural y en el orden sobrenatural. En el orden natural sucede porque tú te das cuenta que Dios podría criar los hijos Él solo. Dios es omnipotente. Pero Dios ha querido utilizarte a ti, que eres mamá, para que le ayudes a criar sus hijos. ¿O es que Dios no podía directamente criar los hijos? Claro que podría, pero ha querido utilizarte a ti, ha querido contar contigo. Y esa dinámica que es propia del plan de Dios, esa es la que está en la oración de intercesión. ¿Cuál es el centro de la intercesión de María? El centro de la intercesión de María es que reine Jesús. Eso lo demuestra en las palabras de Caná. Haced lo que Él os diga. No tiene otro interés. Su eje es Jesús. Su centro es Jesús. María es peregrina, pero en su camino cada etapa está marcada ¿por quién? Por Jesús. Por Jesús. ¿Por qué va ella a Belén?
Ella vivía en Nazaret. ¿Por qué va a Belén? Para que nazca Jesús. ¿Por qué luego salen de Belén para Egipto? Para proteger a Jesús. ¿Por qué vuelven luego a Nazaret? Porque era peligroso volver a Judea, no vaya y sea que se le ocurra al hermano de Herodes matar a Jesús. Ella es peregrina. ¿Peregrina en razón de qué? ¿Qué es lo que hace en su peregrinar? Obedecer el plan de Dios, seguir el camino que Dios le muestra a través de su Hijo. Y ese camino tiene momentos gloriosos, momentos espectaculares en que la gente aplaudía y decía: este es el Mesías, este es el Rey, todos a coronarlo. Yo creo que María no estaba sujeta a ningún tipo de vanidad, pero pienso que para una mamá que le aplaudan al hijo siempre es bonito. El camino de María, sin embargo, ustedes saben a dónde terminó. En el plano terrenal. ¿En dónde? En la cruz. Peregrina hasta la cruz. Y eso me fascina. Me fascina porque eso significa que cuando nosotros cantamos: ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Si tú estás, óyeme esto que es una promesa preciosa, si tú estás en el camino de Jesús, María nunca abandonará tu camino. Nunca, nunca. Eso es tan cierto, que esa es la razón por la que instintivamente tantísimas obras de la iglesia están bajo la protección de María. Últimamente me fascina repetir esta frase: María es aliada de todo lo bueno. Haz una obra buena, emprende un camino bueno, toma una decisión buena y ya tienes una aliada que va a caminar contigo. Se llama María. Todo lo que sea bueno, todo lo que le dé gloria a Dios, todo lo que sea obediencia a Él, todo lo que sea caminar con Él, ya tienes tu aliada, se llama María. Porque ella es peregrina, peregrina en razón de Cristo. Ella es peregrina, peregrina que sigue la ruta de Jesús. Esa es María, esa es María. Ese peregrinar de María ha llegado a tantas partes. Aquí, por ejemplo, en nuestra América, a mí me impresionan los caminos que ha recorrido la guadalupana. Lo más al norte que yo he estado en misión en América es en la población de Edmonton, al norte de Canadá. Lo más al sur que yo he estado en América es en la población de Concepción, en Chile. ¿Y saben lo que me he encontrado? En Edmonton, Canadá, la imagen de la guadalupana. En Concepción, Chile, la imagen de la guadalupana. Oye, no para, ella no para. Ella sigue siendo peregrina. Ella sigue llegando a todas partes. ¿Cómo se evangelizó Colombia? Con esto se evangelizó. Con el rosario. Con el rosario. El milagro más grande de evangelización, vuelvo a México, el milagro más grande de evangelización sucedió en México y se llama la guadalupana. Nunca en la historia de la iglesia se habían producido millones de conversiones en el curso de 2-3 años. Eso hizo María. Se mueve, ella se mueve. No se está muy quietecita. Ella es peregrina. Y es peregrina con Jesús. Y por eso, antes de cada obra buena que tú vayas a hacer, llámala. Acompáñame, María. Te necesito, María. Y ella va. Ella va porque es incansable. Recuerda que después de la anunciación, no se quedó ella solita allá en su habitación, mirándose al espejo y diciendo: ¿quién es la más digna criatura de todo el universo? Prontico se fue a llevar la alegría de Jesús a la casa de Isabel. Ella es peregrina. ¿Y nuestra última palabra cuál era? Gracias a Dios, respondió alguien. Yo dije: ¿qué hago yo? ¿Qué hago yo? Ella es reina.
Y la palabra reina nos suena un poco distante tal vez, pero quiero decirte algo sobre esto de reina. Mira, durante mucho tiempo yo vi la palabra reina solo como un título de dignidad. ¿Tú sabes lo que significa ser rey? Pues ser rey significa que tú tienes el gobierno, tienes la potestad de poner orden, de gobernar, de utilizar los recursos, de llevar el timón de ese barco. Bueno, ¿qué significa reinar en Dios? Significa traer el orden de Dios. Eso es lo que significa. Por eso nos dice San Pablo, busca la cita después de que termine esta predicación. Busca la cita. Si sufrimos con Él, nadie se la sabe. Esto sí no me había pasado nunca. Hay cosas que nunca me habían pasado y me están pasando esta noche. Dice San Pablo, si sufrimos con Él, gracias a Dios, Dios la bendiga. Si sufrimos con Él, reinaremos con Él. ¿Por qué eso? No es un pago que Dios nos da, sino que el sufrir con Él es pegarte a Él, apegarte a Él, unirte a Él. Y cuando tú te unes a Él, tú traes el orden de Dios a tus cosas. Mira, en tu casa seguramente hay dificultades, como en muchas familias. En nuestro país hay muchas dificultades. En mi vida hay cosas que tienen que mejorar. La ruta nos la muestra María. Únete a Él y reinas con Él. ¿Y qué significa reinar con Él? Que voy a ir por la calle y me van a aplaudir. Oh, ella es la reina. No. Reinar con Dios significa traer el orden de Dios a tu casa, traer el orden de Dios a tus estudios, traer el orden de Dios a tus amigos, traer el orden de Dios a tu descanso. María es la que trae el orden de Dios. María es la que pone en orden el corazón. Yo me acuerdo cuando yo estaba haciendo mi noviciado, en un retiro espiritual que tuvimos, nos decía uno de los padres, ustedes vienen del mundo, nos hablaba en ese lenguaje, ustedes vienen de los ruidos del mundo y ustedes vienen del fragor del mundo. Les quiero decir una cosa, pónganle orden a ese corazón. Una tarea que también es para toda la vida. ¿Y saben quién les va a ayudar a poner orden en el corazón? María, como una buena ama de casa. Ustedes han visto, por ejemplo, cuando hay un hijo que está estudiando en otra ciudad, por allá está en un apartamento, probablemente con otros 2 o 3, y va la mamá a hacerle visita. ¿Qué es lo primero que hace la mamá cuando llega allá? La mamá se lleva las manos a la cabeza y dice, pero ¿cómo viven en este chiquero? ¿Sí o no? ¿Y qué es lo que hace la mamá? ¿Hace cuánto no lavan esta loza? ¿Qué hacen esos calcetines ahí? Pero no le he dicho que esto, mijo, poner orden. María es esa mamá que le pone orden a la iglesia. María es esa mamá que le pone orden a tu vida. María es esa mamá que le pone orden a tu corazón y a tus amistades. Y hasta ahí les alcanzo a decir hoy. Pongámonos de pies, por favor, para darle gracias a Dios y para encomendarnos a María Santísima, para que Jesús también sea nuestro proyecto de vida. Yo te alabo, Señor, con acción de gracias, porque en medio de dificultades nos permites deleitarnos en tu palabra divina y en el dulce y amable perfume de la siempre Virgen María. Custodia este tiempo de oración. Custodia esta asamblea que se ha reunido solamente para darte la gloria y la alabanza. Custodia, Señor, este lugar en el que podemos decir todo para Jesús, nada sin María. Todo, nada sin María. Con gusto les ofrezco la bendición porque tendré que retirarme. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y los acompañe siempre. Amén. El aplauso para Jesús y María.